Hola chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente, tenemos un gran personaje, un gran investigador, doctor, ¿qué más puedo decir? El doctor Miguel Murguía Romero, ¿no? Les vamos a presentar una ponencia de él acerca de la pandemia del COVID a través del espejo de la informática biomédica, al cual quisiera comentarles que dejen aquí de dónde vienen. Tenemos dos chats, tenemos el Facebook Live y el Zoom. Pueden dejar sus comentarios ahí, de dónde vienen, de dónde nos visitan. Si conocen al doctor Miguel, mucha gente lo conoce, la verdad. Ahorita le decía al doctor que tienen demasiadas investigaciones, demasiados artículos en los cuales él ha participado. Entonces, pueden comentar ahí si lo conocen, si les cae bien, si les cae súper bien, si es su crush, por ahí también pueden ponerlo. Entonces, les recomiendo que le dejen un comentario ahí, muy bueno, la verdad lo admiro, lo respeto, y pues doy la bienvenida al profesor Campero, que nos acompaña, y al profesor Alejandro Cruz, el subdirector académico del Tecnológico de Iztapalapa 3. Entonces, dejo la palabra a Israel Campero. Adelante, profesor. ¿Qué tal? Muy buen día. Para mí es un honor presentar al doctor Miguel Murguía, ¿sí? Un amigo de años que, pues, con quien he tenido el placer de colaborar en un par de ocasiones, en un par de ponencias. Y voy a permitirme extender un poquito la reseña que él me mandó para que ustedes lo puedan conocer también. Actualmente él es técnico académico titular C, tiempo completo definitivo, en el Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM. Sí, es nivel 1. Formación académica, egresado de Biología en 1987, la maestría en Ciencias en el 93, el doctorado en Ciencias en 2005, todos por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y tiene una certificación profesional por Oracle Corporation como Java SE 6 Programmer de mayo de 2012. Ha dado 122 cursos semestrales o cuatrimestrales de licenciatura, 101, y posgrado, 21, en la UNAM, del 87 al 2020, y en la Fundación Arturo Rosenbluth, del 90 al 2006. Ha dirigido 11 tesis, 9 de licenciatura y 2 de posgrado, y participado como sínodo en 21 exámenes de licenciatura y 7 de posgrado. Tengo el honor de que participó conmigo cuando yo me titulé. Tiene además 54 publicaciones científicas y de difusión sobre computación, biodiversidad y biomedicina, 23 proyectos de investigación con financiamiento, 6 como responsable y 17 como colaborador. Además, revisor de 48 manuscritos científicos para 11 revistas, 7 arbitradas y 4 indexadas en ISI JCR. Además, ha colaborado con empresas privadas como Urban Science de México, Intellimap, Televisa, Fundación Arturo Rosenbluth, para estatales, Facultad de Contaduría y Administración, la FES Acatlán, Facultad de Ingeniería, FES Iztacala y el Instituto de Biología. Premios: ha obtenido el primer lugar en categoría de investigación aplicada en 2016 en nutrición por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Irán, y el primer lugar en trabajos expuestos, cuarta conferencia científica anual sobre el síndrome metabólico 2012. Además de tocar el piano. Y bueno, el trabajo de hoy, la presentación de hoy, que es una presentación sobre los conceptos centrales de la informática biomédica que normalmente se utilizan para evaluar la evaluación epidemiológica de cualquier enfermedad, y va a relacionarlos con el COVID-19 para entenderlo un poco mejor y disipar muchos de nuestros miedos. Se presentarán 2 herramientas para la promoción de la salud desarrolladas por el grupo de trabajo como ejemplo de la informática biomédica. Y sin más, yo cedo la palabra al doctor Murguía. Gracias, doctor. Muy buenos días, muchas gracias Israel, muchas gracias Sandra, Alejandro. Pues para mí es un gusto poderles venir a platicar algunas de las cosas que hemos hecho. Y bueno, como dice la presentación, se llama la pandemia del COVID-19 a través del espejo de la informática biomédica, y más adelante vamos a ver por qué. Entonces entramos en materia. Lo que vamos a
a revisar. Caray, ¿cómo le cambio? Tengo que irme a la... Sí. Vamos a revisar estos 3 puntos. Primero, algunos puntos de lo que es la informática biomédica. Vamos a ver 4 herramientas o 4 estadísticas que se calculan, los puntos de corte, lo que es la incidencia de la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad, las tasas de mortalidad. Y estos conceptos los vamos a, después, una vez que los conozcamos, vamos a ver cómo los podemos aplicar ahora al problema que tenemos de la pandemia del COVID, a través del espejo de la informática biomédica. Y después les vamos a presentar 2 ejemplos de herramientas de software que hemos construido con nuestros equipos de colaboradores para que, bueno, conozcan, ¿no? qué tipo de cosas se pueden construir, ¿no? Que es, vea más en concreto. No sé cómo pasarlas. Perdón. Sí, no, simplemente clic, ¿no? Bueno, la informática biomédica pues es naturaleza interdisciplinaria, como ahora es toda la tendencia en las profesiones, obviamente entre las ciencias de la información y las ciencias de salud pública. Vamos a ver más qué es esto. Una definición, nada más para empezar, pues una disciplina científica que estudia el almacenamiento, distribución y uso óptimo de datos, de información y conocimiento biomédico para la solución de problemas y la toma de decisiones. Es muy importante, ¿no? La toma de decisiones. O sea, ¿qué vamos a hacer con la pandemia, ¿no? Aquí solamente un ejemplo de la naturaleza interdisciplinaria de la informática biomédica, pues uno hace uso de diferentes disciplinas, ¿no? Ciencias de la computación, tanto hardware como software, ciencias de la administración, ¿no? Cosas como sistemas de información geográfica. Bueno, entonces para ver en concreto algunas aplicaciones, vamos a platicar primero del síndrome metabólico, que después vamos a ver cómo se relaciona con la pandemia que tenemos ahorita. Entonces, el síndrome metabólico, quizá muchos de ustedes ya lo hayan oído mencionar. Bueno, este es un conjunto de trastornos que se miden a través de estos 5 parámetros. La glucosa, son 3 parámetros que se miden a través de química sanguínea, o sea, hay que extraer sangre para hacer esos análisis. Es la glucosa en sangre, el colesterol HDL, que es el conocido colesterol bueno, los triglicéridos. Y otros 2 parámetros, que es la circunferencia de cintura, medida, o sea, con una cinta a la altura del ombligo más o menos, y la presión arterial. Entonces, cuando alguno de estos parámetros están alterados fuera de sus valores normales, entonces se puede definir el síndrome metabólico. En general, las definiciones son cuando hay 3 o más parámetros alterados de estos 5, se dice que se tiene síndrome metabólico. ¿Y por qué es importante síndrome metabólico? Bueno, porque es como la antesala a la diabetes mellitus y a la enfermedad cardiovascular. Grandes problemas también que tenemos hoy en día, ¿no? La misma OMS declaró hace años ya una pandemia de la obesidad. Ustedes saben, desafortunadamente México tiene ese problema, ¿no? Bien. Entonces, estos 5 parámetros aquí están otra vez, y ahí están los famosos puntos de corte. Entonces, el punto de corte también es un concepto muy importante, que nos va a permitir, es el valor que nos permite definir entre si un valor está alterado o está en sus límites normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la circunferencia de cintura, pues, si se tiene 80 centímetros o más en las mujeres o 90 centímetros más en los hombres, dice que se tiene ese valor alterado, y es uno de los criterios para definir la obesidad. Hay varios criterios para definir la obesidad, ¿no? Este es uno de ellos, y así, ¿no? Entonces, el colesterol HDL también. Noten que para la circunferencia del colesterol, los puntos de corte son diferentes para hombres y para mujeres, mientras que para los otros 3 no. Entonces, también ahí empiezan algunas complejidades. Ahora, hablando de los puntos de corte, por ejemplo, el HDL vimos que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero aquí vemos que pues tampoco es negro o blanco, ¿no? O sea, esta es una distribución normal de una muestra que hicimos con participantes estudiantes de la FES Iztacala, donde les medimos su estado de salud y entre ellos les medimos química sanguínea y el colesterol HDL, el colesterol bueno. Entonces, ahí vemos que el 45 es la moda,
pero hay de todo, ¿no? Entonces, ¿dónde poner el punto de corte? Pues se tiene que poner en algún lado, así se trabaja en salud pública, pero pues es una población, ¿no? O sea, ese punto de corte se aplica para toda la población, pero a nivel individual, pues puede ser que realmente no esté alterado cuando el valor esté fuera de este criterio, ¿no? Entonces aquí, ahora vemos, ¿no? Aquí está, ¿no? 45 el punto de corte, y bueno, los verdes también son los que están en estado normal. Aquí es al revés, o sea, el colesterol, como es bueno, pues entonces entre más tengamos, más nos protege, ¿no? De la placa de colesterol. Bien, aquí hay otros ejemplos de parámetros de química sanguínea y otros, en donde la distribución, por ejemplo, la primera gráfica que es el ácido úrico. Para el ácido úrico no se diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, en este ejercicio que hicimos de la población de jóvenes estudiantes de la FES Iztacala, pues vemos claramente que hay una diferencia, ¿no? Y pues quizás sea por la misma naturaleza, no porque estén alterados más los hombres que las mujeres. Los azules son los hombres, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo definir puntos de corte. Pues a veces es un poco arbitrario, que se tiene que hacer así, pero entonces los resultados que se obtengan de valores de enfermedades o de prevalencias a través de estos puntos de corte, se tienen que tomar con mucho cuidado, porque por ejemplo aquí el ácido úrico, pues vemos que realmente debería diferenciarse entre hombres y mujeres y no se hace, ¿no? Bueno, o al menos se sospecha aquí, ¿no? Y la complejidad, ¿no? Aquí vemos dos parámetros, o sea, cada punto es uno de los estudiantes participantes en dos valores, ¿no? La circunferencia de cintura, medida en centímetros, y los triglicéridos, ¿no? Entonces, la raya roja vertical, pues marca el punto de corte de la circunferencia de cintura de mujeres, que como vimos son 80 centímetros, y la raya horizontal marca el punto de corte de los triglicéridos, ¿no? Son 150. O sea, abajo de 150 se tiene el valor alterado y arriba de 80 centímetros se tiene el valor alterado, ¿no? Entonces, es una nube de puntos, ¿no? En donde simplemente a nivel poblacional pues se corta y entonces el cuadrante sería el cuadrante superior derecho, serían los que tienen alterados en los dos parámetros, ¿no? Y el cuadrante inferior izquierdo serían los saludables en los dos parámetros, ¿no? Y los otros dos cuadrantes pues, serían solamente en uno de los dos valores, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad. Noten que son estudiantes de 17 a 24 años de edad y ya se tienen estos valores. Entonces, por esto se habla de las enfermedades crónico-degenerativas, o sea, van metiéndose en nuestro cuerpo y si no nos cuidamos, pues nos van atacando las famosas enfermedades silenciosas, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo ya en los jóvenes, al menos de esta población de FES Iztacala, hay esta situación. Entonces, solamente para mostrar algo de la complejidad de los datos, ¿no? Bien, ahora, para ejemplificar también lo del punto de corte, vamos a hablar de otra medida de la obesidad, que es el índice de masa corporal, que muchos de ustedes ya lo han de conocer, que es simplemente dividir el peso en kilogramos entre la estatura, la talla al cuadrado. Y esto nos da un valor que si es 25, o sea, hasta 25 se dice que tenemos peso normal y más de 25 ya tiene preobesidad u obesidad. De 25 a 30 puntos es preobeso y más de 30 o más es obesidad. Y menor de 18,5 es ya peso bajo. El peso bajo existe entre la población estudiantil también, pero con una menor prevalencia, es alrededor del 5%, ¿no? Pero también hay problemas de peso bajo, ¿no? Obviamente la obesidad y preobesidad es el mayor problema. Entonces aquí vemos cómo, nuevamente, si supondríamos este punto de corte en donde 18,5 a 25 es el valor normal, sería la barra de medio, y aquí la población de estudiantes pusimos los porcentajes que tenían síndrome metabólico o no tenían. Entonces, los verdes son los que no tienen síndrome metabólico y los rojos son los que tienen síndrome metabólico. Pues, obviamente vemos que el mayor porcentaje de síndrome metabólico está pues en la preobesidad y la obesidad, que es la tercera barra, ¿no? Pero también hay rojos en
los límites normales del índice de masa corporal, aunque un poco. Incluso también hay unos cuantos con síndrome metabólico en los estudiantes que tienen peso bajo, ¿no? Ahora, los amarillos son los que tienen 1 o 2 parámetros alterados. Recuerden que si tienes 3, 4 o 5 es síndrome metabólico, y si tienes menos de 3 no tienes síndrome. Pero bueno, aquí lo que quisimos hacer, que los que tuvieran 0 son los verdes, 0 parámetros alterados, y los que tengan 1 o 2 parámetros alterados son los amarillos. Entonces tampoco es que sea totalmente saludable, ¿no? Entonces, si tomamos como ejemplo el índice de masa corporal para poder predecir si se tiene síndrome metabólico o no, pues, con algunos errores, pero ahí estaría, ¿no? O sea, es como un estimador sería, ¿no? Porque ya vimos que el síndrome metabólico, para determinarlo, pues hay que hacer análisis de química sanguínea. Todo. En cambio, el índice de masa corporal lo podemos hacer nosotros en nuestras casas, ¿no? O, bueno, en una población grande, pues se hace ese tamizaje, ¿no? A ver, pues, los que tengan un índice de masa corporal más de 25 puntos, pues hagámosle análisis de sangre para revisar cómo está su estado de salud con mayor precisión. Ahora, esta es una visión con estos puntos de corte que la propia OMS ha sugerido y digamos que así se mide casi en todo el mundo como un estándar, en todos los países. Pero, ¿qué pasa si lo desagregamos un poco más, ¿no? Entonces, ahora está por punto de síndrome metabólico, ¿no? Pues parece ahí la bandera, ¿no? De algún país. Pero vemos cómo, efectivamente, las personas, los jóvenes saludables, el porcentaje de jóvenes saludables que son las barras verdes, pues va disminuyendo claramente conforme va aumentando el índice de masa corporal. Al igual que las barras rojas, que son las personas que tienen síndrome metabólico, pues va aumentando conforme aumenta el índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal, pues sí puede ser como un buen indicador, ¿no? O sea, y es una herramienta, pues muy útil, porque es muy fácil de realizar. Incluso la propia población puede hacerla por ella misma, ¿no? Bueno, ahora, visto esto, vamos a entrar ya en un concepto que se aplica para epidemiología y en informática biomédica, que es un clasificador. Digamos que se tiene este cuadro de 4 cuadrantes en donde se tienen 2 situaciones, ¿no? Una es que se tiene una enfermedad o se tiene, por ejemplo, síndrome metabólico o no se tiene, ¿no? Entonces, arriba dice, ¿no? La condición positiva o condición negativa. Esa es la realidad, por así decirlo, ¿no? Y tenemos una prueba que nos va a poder adivinar, por así decirlo, o estimar si se tiene esa condición o no, que es precisamente el eje vertical, o sea, donde dice la prueba, ¿no? La prueba positiva o prueba negativa, ¿sí? Entonces, si en el caso del síndrome metabólico decimos, bueno, nuestro estimador es el índice de masa corporal, dijimos que son 25 puntos, ¿no? Entonces, todos los que tengan mayor de 25 puntos de índice de masa corporal y sí tengan síndrome metabólico, son nuestros verdaderos positivos, el cuadrante que está arriba a la izquierda, ¿sí? Y así lo mismo, ¿no? Todos los que tengan un índice de masa corporal menor a 25 puntos y no tenga síndrome metabólico, pues lo está diagnosticando bien, que es los true negativos, ¿no? Los verdaderos negativos. Pero ya vimos que puede haber un error, que son los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, aquí se hace una estadística que se le llama la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Que si dividimos los verdaderos positivos entre el total de personas que realmente tienen síndrome metabólico, pues nos va a dar ese porcentaje de qué proporción está diagnosticando bien en cuanto a los positivos. Y si vemos los 2 cuadrantes de la derecha, entonces son en cuanto a los negativos. O sea, si dividimos los true negatives, los negativos verdaderos, entre todos los realmente negativos, que es la suma de esos dos, nos daría la proporción de qué también está diagnosticando a los que no tienen síndrome metabólico, ¿sí? Y hay otras estadísticas que ahorita vemos, ¿no? Entonces, la fórmula, por así decirlo, sería algo así, ¿no? O sea, la sensibilidad es true positive entre los que
todos los que tengan síndrome metabólico, ¿no? Los true positive más los falsos. Ajá. Igual, y la especificidad es al revés, que también detecta cuando no se tiene esa condición, ese estimador, ¿no? Bueno, y luego tenemos otro que es el valor positivo predictivo, que es a nivel horizontal. Ahorita avanzamos en eso, ¿no? Bien, pues aquí otra vez estamos viendo la relación entre el síndrome metabólico y el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es la proporción, es la misma gráfica que vimos de los verdes, rojos y amarillos, pero ahora en proporción de qué también está detectando los que tienen síndrome metabólico. Entonces, la gráfica que va subiendo nos va indicando la sensibilidad y va siendo mayor mientras más vayamos poniendo el punto de corte arriba, pero se va perdiendo en especificidad. O sea, hay un trade-off entre la sensibilidad y la especificidad cuando se especifica el punto de corte. Si bajáramos el punto de corte en vez de 25 a 22, según aquí, pues sería como que el óptimo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, porque si bajamos el punto de corte a 20, por ejemplo, pues entonces seguramente detectaríamos a todos los que tienen síndrome, pero aumentaría el error en la especificidad. O sea, diríamos que tienen síndrome muchas personas cuando realmente no lo tienen. ¿Sí? Y al revés, si lo subimos a 30, el punto de corte, pues entonces detectaríamos la mayor, no tendríamos tanto error en decir que no tienen síndrome, pero mentiríamos a algunos que sí tienen diciéndoles que no tienen síndrome metabólico. Entonces, es una herramienta, ¿no? Obviamente todo esto, pues, ayuda mucho, bueno, se tiene que hacer con las bases de datos, ¿no? Bien, ahorita volvemos a ese concepto. Conceptos muy importantes de morbilidad, la incidencia y la prevalencia. Entonces, la incidencia es simplemente la tasa de nuevos casos que se van sumando a los ya existentes, son los nuevos. Las últimas, las estadísticas que nos muestran ahora en el COVID, pues siempre van mostrando, ahora hay nuevos, ¿no? Pues esa es la incidencia, ¿no? Y la prevalencia es el porcentaje de casos que hay respecto a toda la población. O sea, ¿qué porcentaje de personas está infectada o tiene esa condición, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia de obesidad en el país pues, está alrededor de 30%, ¿no? O sea, el porcentaje de personas y la incidencia pues también ahí va creciendo, nuevos casos cada año. Tiene que ser todo esto relativo a un periodo de tiempo y a un área geográfica. O sea, siempre es relativo a un área geográfica y a un periodo de tiempo, ¿no? Ya sea un año y en el país, por ejemplo, ¿no? O un año y en una ciudad o una entidad federativa, ¿no? Bien. Entonces, dos conceptos importantes, ¿no? Son conceptos de incidencia complejos, ¿no? O sea, porque dependen, por ejemplo, del balance que existe entre la asistencia de la población a las fuerzas y tensiones que producen este desorden, ¿no? O sea, hay muchísimas causas por las cuales hay la tendencia a adquirir una enfermedad, ¿no? Sea esta transmisible o no transmisible, ¿no? Entonces, se puede ver en un solo número, pero ese número pues, es el resultado de muchas fuerzas, ¿no? O sea, no solamente es una, ¿no? No solamente es que hemos visto en las estadísticas, pues ¿cuántos ya se recuperaron, ¿no? Bueno, en este caso es en la prevalencia, ¿no? La prevalencia tiene que ver, es el porcentaje de los que están enfermos, los que tienen esa enfermedad, pero pues también se tienen que restar en ese periodo los que ya se recuperaron, ¿no? Si es que es una enfermedad reversible, ¿no? Entonces, en un solo número está condensado a muchas fuerzas, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué el nombre de A través del espejo? Bueno, porque pues, eso en honor a Lewis Carroll, su novela de Alice a través del espejo, en donde Prum se mete al espejo y entra a otro mundo y las cosas empiezan a ser diferentes, ¿no? Entonces, aquí es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, ya vimos algunos conceptos. Entonces, vamos a revisar cómo con esos conceptos podemos ver la epidemia del COVID. Además, bueno, pues Lewis Carroll falleció de neumonía típica, lo cual es como un coronavirus antiguito, por así decirlo. Y bueno, pues es como para también rendirle homenaje, ¿no? Lewis Carroll. Bien. Sensibilidad y especificidad. Entonces, se ha escrito mucho en estas últimas semanas sobre cuál es la sensibilidad y la especificidad de las pruebas que se aplican para el COVID. Ajá. Este es un ejemplo
¿no? De unos primeros artículos de China, de la prueba que ellos estaban utilizando para detectar si se tiene COVID o no. Entonces, por ejemplo, vemos ahí que la sensibilidad es del 88.66% y la especificidad del 90.63%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un error cuando se dice, le aplica la prueba, si tienes COVID, bueno, pues la sensibilidad es del 88%, o sea, hay un 11%, 11.5% de que no la tengas. Y la especificidad también, ¿no? 90.63, hay 9.5 de probabilidad de que sí lo tengas cuando te dijeron que no lo tengas. Entonces, estos números son muy importantes para cuando se hacen ese tipo de pruebas, ¿no? Cada laboratorio que saca su prueba para cualquier cosa, y en particular ahorita para el COVID, el laboratorio reporta su especificidad y la sensibilidad. Pero es un reporte que hace el laboratorio. Cuando ya se aplica en la población real, en la población meta, se debe hacer otra vez también esas pruebas, porque no es que no se le crea al laboratorio lo que está reportando, sino que las condiciones varían mucho. Por ejemplo, ¿quién está aplicando la prueba? ¿Con qué reactivos? Entonces, la misma prueba aplicada ya fuera del laboratorio, pues puede variar la sensibilidad y la especificidad. Entonces, hay laboratorios que reportan una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.5%, ¿no? Para el COVID en específico, ¿no? Pero, aunque así sea en el laboratorio, bueno, hay que hacer esas estimaciones, ¿no? Yo no encontré, si alguno de ustedes lo tiene, pues me gustaría conocerlo, si la Secretaría de Salud ha hecho o tiene publicados estos valores, ¿no? Pero son valores muy importantes. Ajá. Luego, el valor predictivo positivo, que es cuando se calcula de manera horizontal. ¿Por qué? Porque cuando vimos la especificidad y la sensibilidad, se calcula porque sabe los casos, o sea, analizas de una manera muy, muy consciente los casos que realmente sí tienen y los que no, para conocer la realidad, ¿no? Y por eso puedes conocer la sensibilidad y especificidad. Pero ya en campo, ya cuando se aplica la prueba, pues ahí ya no, ahí ya estás usando esa prueba y ya no estás confiando a eso, ya no a otro método, ¿no? Entonces, realmente, tú nada más vas a decidir si tiene o no con base en esa prueba, y es donde intervienen los conceptos del valor positivo predictivo. Pero ese valor positivo predictivo, o sea, la eficiencia de esa prueba ahora depende de la prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si en tu población tienes muy pocos casos de la enfermedad, entonces ese porcentaje, o sea, no es 50 que tengan, 50 que no, porque entonces sí serían realmente esos valores de especificidad y sensibilidad. Pero como el porcentaje de enfermos y no enfermos varía en la realidad, entonces la eficiencia de la prueba también varía, y entonces la prevalencia se tiene que conocer. Pero es el problema, ¿no? Ahorita no se conoce a ciencia cierta la prevalencia, que más o menos para fines se estima en un 5% de esta prevalencia, ¿no? Bueno, entonces están y aquí es donde les comento, ¿no? O sea, otras métricas, el valor predictivo negativo y el valor positivo predictivo, pues varían, ¿no? De acuerdo a tanto a la sensibilidad como a la prevalencia, ¿no? Vean arriba, dice, con una prevalencia teórica del 5%, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que quiero mostrarles es que una prueba que se haga para el COVID, y dice si tiene o no tiene, pues realmente eso es solamente un resumen, ¿no? Y cuando nos dan todos los datos de pues, tantas personas tienen, tantos no tienen COVID, bueno, ¿cuál es el error? Pues, como ustedes saben, toda medición conlleva un error, ¿no? Como el tío Ben en El Hombre Araña, ¿no? O sea, todo poder conlleva una responsabilidad, ¿no? Y aquí el poder de medir, pues la responsabilidad es medir ese error. Siempre va a haber un error, ¿no? Bien. Para complicarla más,
el coronavirus es un virus de RNA que cuando hace la infección, pues empieza a reproducirse en el organismo y empieza, es la curva azul, por así decirlo, empieza a haber más RNA de ese virus, ¿no? Se puede medir. Pero, ¿qué pasa? El organismo empieza a reaccionar con las inmunoglobulinas, básicamente de dos tipos, las G y la M. Entonces, la curva verde, pues empieza a reaccionar el organismo, y entonces es cuando el RNA, el RNA del virus empieza a descender, y luego, bueno, también vienen las inmunoglobulinas G, que es la curva roja. Entonces, si estamos midiendo con una prueba que detecta mediante inmunoglobulinas al virus, aquí nos están diciendo pues cuál es el tiempo óptimo para que sí sea una respuesta real, porque si se mide al inicio de la infección donde todavía no hay inmunoglobulinas, pues va a salir que es negativo la prueba, ¿no? O igual, si se hace una prueba con RNA y se hace, cuando ya está bajando la curva azul, pues no se va a detectar ese RNA. Entonces, hay una complejidad y esta dinámica del virus también se tiene que conocer para saber cuáles son los momentos de emisión del virus, y esto tiene que ver con la eficiencia de la prueba, ¿no? Ahora, para complicarla más, vamos a ver cómo así como desagregamos el IMC entre todos sus puntos, ahora podemos desagregar por grupo de edades. Entonces, esta es la pirámide de edades que presenta el INEGI creo que es 2018, 2015, dice ahí. Es la proporción de personas por grupo de edad, por quinquenio, ¿no? Cada 5 años. Entonces, ya la pirámide está como la de Keops, que ya está raspada por las orillas, ¿no? O también la de Sol, que le han raspado un poco. ¿Qué vamos a hacer con esta pirámide? Vamos a ver algunas cosas. Bueno, vamos a analizar la mortandad. Entonces, el INEGI ha reportado en octubre, 31 de octubre del 19, hizo un reporte muy preciso de la mortandad, de las causas de muerte durante el año 2018 en México, ¿no? Entonces, las ordenó, por ejemplo, aquí están ordenadas por las principales causas de muerte, ¿no? La 1, la 2. Entonces vemos que la neumonía está en el lugar 8, o sea que también ya teníamos algunos problemas, ¿no? Obviamente este es de toda la población. Vemos que las enfermedades del corazón, la diabetes ocupa el lugar 1 y el 2. O sea, vean lo importante que es entonces el síndrome metabólico como predictor, ¿no? Como una antesala a estas enfermedades, pues son la 1 y la 2, la prevalencia es altísima, ¿no? Luego, vemos la insuficiencia renal que está en el punto 10 también. Estas también son complicaciones de la diabetes. Incluso también la neumonía son complicaciones de la diabetes. Ahorita vamos a ver más adelante. O sea, hay relación. Bien, ahora está desagregado por grupo etario, ¿sí? Es lo que dijimos que íbamos a hacer para ahorita relacionarlo con la pirámide. Entonces, esta es la misma gráfica del estudio del INEGI, que muestra ahora por grupo de edad, ¿no? Menor a 1 año, de 1 a 4 años, 5 a 9, o sea, cada 5 años. Ahora, las mismas, las principales causas de fallecimiento, ¿no? Según el Registro Nacional. Y bueno, como no se ve las letras, les puse en un circulito negro con rojo la neumonía típica, ¿no? Entonces vemos cómo en los niños, desafortunadamente, pues es una de las principales causas de muerte, están muy arriba, pero ya en los jóvenes, 15 a 24, 25 a 34, incluso 25 a 34 años, no está dentro de las 10 principales causas de muerte, pero conforme vamos avanzando en la edad, va incrementando esa posibilidad, ¿no? Se va elevándose. Bien, entonces, ahora, este es otro ejemplo de tasa de mortandad. Aquí es para ejemplificarles cómo se mide la tasa por 100,000 habitantes, por 10,000 o por 100,000. Entonces, en este caso, la enfermedad renal crónica tiene, bueno, para el 2014 era una tasa de mortandad de 40.3 por cada 100,000 habitantes. Vean también cómo subió respecto al 98, ¿no? Ajá. Son ejemplos, ¿no? Otro ejemplo es la diabetes mellitus, es la tasa de mortandad. Aquí está por 10,000 habitantes, y bueno, pues cómo ha ido creciendo, y vemos que decrece un poco, ¿no? En el 2017-2018 ya creció, pero hay una nota, y lo aclaran también en el documento, dicen, bueno, es que
cuando fallecía una persona de diabetes, pero era porque le había dado neumonía, decíamos pues, que era la diabetes, además que se le había complicado en neumonía. Pero ahora la nueva norma dice, no, pues sí, aunque haya ingresado al hospital por diabetes, o sea, y falleció de neumonía, pónganle que es neumonía, ¿no? Entonces, por eso baja el número. Entonces, aquí es para mostrarles la complejidad del registro de salud de muchas cosas, en este caso de las mortandades, o bueno, igual de las prevalencias de enfermedades, cómo un número tiene que interpretarse a través de cómo se está haciendo su medición. Porque si nosotros viéramos esta gráfica y no leyéramos la nota, decimos, ah, está bajando la mortandad de la diabetes, pero es por el cambio del método, ¿no? A lo mejor, o sea, si se hace con el método anterior, y ahí lo dicen, hubiera sido 8.6, ¿no? Pero igual, si aplican el método, el nuevo método, retrospectivamente, pues va a bajar toda la curva. Entonces, ¿cuál de las dos tomamos? Bueno, cualquiera, ¿no? Nada más que ser conscientes. En este caso, vimos que la enfermedad renal crónica eran como 40 por 100,000. En este caso son 80 por 100,000, porque como son por 10,000, si lo multiplicamos por 10, 8 por 10, ¿cuánto da? 80, ¿no? Bien. Ahora, otra cuestión de los números. Esta es una pantalla de la Secretaría de Salud, de su página del COVID del día de ayer, y aquí nos muestra cuántos casos confirmados, cuántos negativos y cuántas defunciones, ¿no? Son números así como que muy concretos, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esto para hacer estos números, ¿no? Bueno, y también nos presenta las comorbilidades, ¿no? O sea, los que fallecieron de coronavirus, ¿qué otra alteración tenían? Entonces, por ejemplo, vemos que obesidad tenían, 20% de las personas tenían obesidad, ¿no? ¿Cuál es aquí la cuestión? Bueno, que en México la obesidad, vamos a ver, fíjense, son 20% la comorbilidad, o sea, 20% de las personas que fallecieron por coronavirus tenían obesidad. ¿Cómo la midieron? Si es por circunferencia de cintura o por índice de masa corporal, no encontré la especificación, pero pues habría que ver por cuál, es muy importante, ¿no? Supongo que haya sido por IMC mayor a 30, ¿no? Igual la hipertensión, ¿cómo se midió? ¿Qué criterios se usaron, ¿no? Pero vean, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en el 2016 la obesidad tenía una prevalencia en México, así global, del 33.3% y un sobrepeso del 39.2%. O sea, ese 33.3% de obesidad, supongamos que es bueno, es de personas de 20 años o más, por eso tomé esta gráfica, ¿no? Este 33.3% pues es mayor al 20% de comorbilidad, obesidad que tiene el coronavirus. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el porcentaje de comorbilidad es menor a la prevalencia de obesidad. Quisiera decir así en términos globales, si lo leemos así, pues que el virus tiene preferencia por los que no son obesos, porque entonces esperaríamos la misma proporción, 33%. No necesariamente es eso, ahorita lo vamos a ver, pero leído así, comparado esos dos números, es lo que se podría saber. Por eso es muy importante desagregarlo entonces por el grupo etario, y es lo que vamos a hacer. Entonces aquí está la mortalidad por coronavirus por grupo de edad, igual por quinquenio, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces lo que hice fue capturar esos números. También los investigadores capturamos muchas cosas, nos encanta. Capturé esos números y los dividí entre la pirámide de edades, ¿sí? Para ver entonces la tasa de mortalidad por grupo de edad, ¿no? La dividí entre esta pirámide y ahí está, ¿sí? Vean cómo nos recuerda mucho a la gráfica de las 10 principales causas de muerte en donde la neumonía también bajaba en las edades mayores. Bueno, pues ahí está la mortalidad. Bueno, esto es en mujeres, tomé nada más mujeres porque entonces también entre más se desagregue es más importante. Y si se agrupa, pues hay que considerar que es eso, ¿no? Entonces aquí está el eje vertical, el número de muertes bueno, en lo que va de la pandemia, por 100,000 habitantes, ¿no? Entonces tenemos, pero por grupo de edad. Ajá. Entonces vemos cómo, aquí al revés, o sea, vimos que la neumonía típica
en niños era una de las principales causas de muerte, y aquí no, aquí empieza hasta los 30, 34 años y va ¡pum!, en ascendencia muy pronunciada, ¿no? Entonces, ahí pues, pueden ver la probabilidad, ¿no?, de mortandad por cada 100,000 habitantes. ¿Qué será? 2 meses y medio, porque creo que esto está desde febrero, marzo. Ah, no, ya, ¿verdad? Sí, ya son 4 meses, porque sí está, creo que lo empezaron a registrar, estos datos son de febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses y medio, ¿no? Es muy importante el periodo de tiempo, porque no podemos comparar este número con los anuales, ¿no? Habría que hacer un ajuste ahí, ¿no? ¿Sí? Bien. Este es el Excel, nada más para que vean que, cómo lo hice, ¿no? Y nada más lo hice por mujeres, pero se puede hacer por hombres. O sea, capturé los datos. 120 millones, más o menos, la población de México. Bien. Entonces, como conclusión de esto último, hay muchas medidas para la epidemiología que se pueden hacer mediante la informática, pues, que es lo que se llama la informática biomédica, medidas como la sensibilidad, la especificidad, las tasas de mortandad, las prevalencias, pero que estas medidas siempre tienen que tener un contexto tanto de la área geográfica, la temporalidad, si es anual, si es cada mes, el grupo etario, o sea, hay muchísimos factores que hay detrás de un número, ¿no? Ya no les mostré las técnicas, todo esto, pero pues obviamente las bases de datos, ¿no? Que es la tecnología por excelencia desde hace más de 50 años ya, que Code inventó o propuso el modelo relacional de base de datos, ¿no? Bueno, entonces nosotros en el grupo de investigación desarrollamos algunas herramientas para apoyar a los jóvenes. Como vimos que el problema del síndrome metabólico, de la obesidad y que evoluciona hacia diabetes y enfermedad del corazón, cardiovasculares, pues quisimos hacer algunas herramientas para apoyar a la población. Y este es un pequeño página web muy sencilla que le llamamos Metabolódromo, en donde los 5 parámetros, el joven puede poner sus valores y le va, ahorita todo está en azul, pero pues si un parámetro se sale de rango, ya no está en los límites normales, se pone en rojo, ¿no? Ese parámetro. Y cuando se tienen 3 o más parámetros, pues el muñequito se pone en color rojo, ¿no? Hay un amarillo que es intermedio cuando se tienen 1 o 2 parámetros. ¿Por qué vemos aquí 6 botones si el síndrome metabólico dijimos que eran la combinación de 5 parámetros? Bueno, porque la presión arterial, ya sea la diastólica o las sistólicas, a la baja o la alta, cualquiera de las dos que esté por arriba de los límites permitidos, establecidos, es que se dice que la presión arterial, como un parámetro ahora, está alterado. Y ahí entonces, otra cosa, ustedes pueden jugar y conocer cuáles son los puntos de corte que se proponen. Y sobre todo también ahí se le pone que si para mujer o para hombre, entonces se puede averiguar cuáles son los puntos de corte que diferencian entre hombres y mujeres también. Y esta misma página web le hicimos una app para teléfono celular, tanto para iOS en App Store como para Google Play, ¿no? Es gratis, solamente con una condición, si lo bajan, pónganle 5 estrellas a la aplicación, por favor, ¿no? No, y muy importante la retroalimentación que nos digan, porque hemos probado en la mayor cantidad de celulares, de elementos, de tablets y todo, pero siempre va a haber algunas en donde no corra bien, ¿no? Entonces, es muy importante. También hicimos una página que le llamamos Mi Salud, en donde el estudiante se le hace una serie de preguntas está orientado a los jóvenes, ¿no? Principalmente de 17 a 24 años de edad. En esta página se le preguntan, datos administrativos, su nombre, sus datos antropométricos, su circunferencia de cintura, su estatura, su edad, y también sus hábitos de alimentación. O sea, cada cuando come, y se pone una lista de alimentos jerarquizada, en donde el estudiante va poniendo qué comió, qué desayunó, cada cuándo, si toma agua o si toma refresco. Y entonces el sistema le hace en el momento que le da clic, el sistema le genera un reporte, una síntesis de 2 páginas,
y además se guarda ahí en la base de datos para que él pueda hacer seguimiento cuando quiera. Pero aquí, por ejemplo, lo importante aquí es que vemos que a la parte de hasta abajo vemos valoración de la delgadez, obesidad. Entonces, no sé si alcanzan a ver, pero hay 3 líneas. Uno dice índice de masa corporal, la otra dice circunferencia de cintura, y la otra relación cintura-cadera. O sea, son 3 criterios de la evaluación del peso, ¿no? O de la obesidad, ¿no? De la condición de peso, y ahí se les da los valores que obtuvo dado lo que él introdujo. Y más a la derecha están los valores de normalidad, ¿no? Entonces también el estudiante se familiariza con cada uno de estos 3 criterios, cuáles son los valores normales, y obviamente varía también si es hombre o es mujer, y así para muchas cosas, ¿no? Luego, y en la siguiente página, también les da un resumen también se les pregunta sobre ejercicio, entonces se les hace una recomendación sobre el ejercicio. Si hace se le felicita, si no hace se le invita a que haga ejercicio. Y también verduras, si él reportó que no come ninguna verdura, pero ya en síntesis, porque no se le pregunta ¿cómo es verdura? No, se le pregunta ¿qué comiste? ¿O qué comes normalmente de la semana? ¿No? Entonces, si él no escogió calabacitas o elote, nada, o lechuga, entonces se dice, ¿sabes qué? No comes verdura y hay que incrementarla, y así. Entonces se les da el diagnóstico y la recomendación. Este es un ejemplo de cómo la página del cuestionario. Asociada tenemos una página de Facebook donde difundimos algunas cosas y también nos comunicamos para la página de los cuestionarios de Mi Salud. Y bueno, con esto concluyo. Hay otra página que tenemos que se llama Informática Biomédica, que es del grupo que conformamos, que ahí está, hay algunas herramientas, algunas cosas que iremos poniendo. Y no me queda también pues agradecer a Bernardo Serrano, que es un biólogo que colabora con nosotros y es básicamente quien ha hecho gran parte, bueno, no voy a decir mentiras, ha hecho toda la programación web. Yo más bien me dedico al diseño y a la base de datos, y él hace la programación web de la consultoría de seres especializados. Él es Bernardo. Llevamos 10 años trabajando juntos, y junto con él también hemos desarrollado la página de IBData, del Instituto de Biología para consultar las colecciones biológicas nacionales, las plantas y los animales. Y pues les agradezco mucho su atención. Espero que, ya no pude checar si estaban durmiéndose o no, pero espero que no. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias por una plática tan interesante, doctor. De verdad que es un gusto poder contar con usted. Este tipo de pláticas, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo y donde la falta de información muchas veces genera cuestiones que nos alteran, ¿sí? Porque realmente no sabemos, cuando nos dicen números, no sabemos de dónde los están sacando. Y ya con esto que usted nos está presentando, pues nos da un panorama un poco más amplio para poder entender esas cifras y por qué se manejan de esa forma. Bueno, voy a permitirme leer un par de preguntas que nos llegaron por Facebook, ¿sí? Una de ellas, de Carlos Paredes. Uno de los síntomas, entonces, sería la modificación de la presión arterial. Para el síndrome metabólico, sí. O sea, la presión arterial alta es uno de los parámetros del síndrome metabólico, ¿no? Muy recomendable que en casa compartan un baumanómetro, que ahora son muy baratos, y se midan todos la presión arterial una vez a la semana, y si detectan que tienen presión arterial alta, pues se la midan constantemente. Los médicos dicen que no hay justificación para tener la presión alta. O sea, siempre hay una solución, hay un medicamento o algo que hacer. Obviamente es multifactorial, el estrés, la alimentación. Pero si se refiere al coronavirus, es simplemente la comorbilidad. O sea, lo único que hicieron ahí, lo ponen en esa página que ustedes pueden consultar, es qué porcentaje de los que fallecieron de coronavirus tienen hipertensión, ¿sí? Pero no sabemos cómo están midiendo esa hipertensión, si fue por historia o porque le midieron la presión en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, yo cuando me enfermo de gripa, la mesa de madera, voy a tocar madera. Cuando me enfermo de gripa, la presión se me eleva muchísimo. Entonces, no sabemos qué significa esa comorbilidad en particular, ¿sí? Ya vimos que en el caso de la obesidad, que esa, bueno, es como más evidente, sí, pero
pero no, bueno, o sea, la precisión de la medición es mayor, quizá, pero ya vimos que tampoco checa con la prevalencia, bueno, o sea, que no es una condición, como dice el compañero, ¿no? Porque la prevalencia de la obesidad en México es de 33%, ¿no? Y si la comorbilidad es de 20%, quiere decir que, así en términos globales, que no, que al revés, ¿no? que tener obesidad protege, ¿no? Sería, bueno, pero ya vimos que si lo desagregamos por grupo etario, pues no es así. Quizás sí sea eso. Entonces, disculpe, no, o sea, no podemos decir si es una condición o no para el coronavirus. Sí, o sea, tenemos que tomar en cuenta todos los factores y sí se complica Ajá, un poquito. Okay. exacto. Bueno, otra pregunta de Joel Martínez. En el caso de que la Secretaría de Salud no realice las pruebas de medición que usted está comentando, estaríamos diciendo que las pruebas de COVID no serían tan veraces. A ver, es que las verdades absolutas ya vimos que no existen, Joel, ¿no? Muy buena tu observación. Pero yo no diría que no son veraces, o sea, yo diría más bien que no conocemos el error. O sea, toda medición debe llevar un error. O sea, siempre clásico en los artículos científicos que me mandan a revisar, si ponen unas gráficas de barra, hay que poner el error, ¿no? Entonces, en estas mediciones de que cuántos se les hizo la prueba y tuvieron COVID y cuántos no, pues había que reportar el error. Si es que afortunadamente ya hicieron esas evaluaciones y las pruebas que están aplicando tienen un error de 0, pues deberían mencionarlo, ¿no? Hay que mencionar ese error. Dudo mucho que sea de 0, ¿no? Pero no sabemos cuánto es, ¿no? O sea, ya vimos que diferentes laboratorios diferentes, además depende del país, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, pero no usaría el término de veraz, sino más bien que no se está reportando el error. La precisión, más bien. Necesitamos mayor precisión. Tienes un rango donde te estás moviendo. Okay. Exactamente. Aquí en el chat de Zoom, Yuri Castro. Entonces, es cierto que existe un fenómeno inflamatorio durante el síndrome metabólico y que también hay una predisposición por inflamación al COVID-19. Muy buena observación. Ya no mencionamos lo que dice Judy, que el síndrome metabólico es una inflamación de bajo grado. Así cuando ustedes se dan un machucazo y se les inflama el dedo, ¿no? Pues hay unas reacciones de los elementos de la sangre, de los glóbulos blancos que van ahí. Bueno, en el síndrome metabólico ocurre lo mismo, pero en bajo grado. O sea, ¿por qué? Porque, sobre todo en la obesidad, o sea, la obesidad, ¿qué es? Aumento de los adipocitos. Entonces, los adipocitos son células que en las últimas décadas se sabe que son células con procesos muy complejos y que funcionan casi como glándulas, o sea, secretan hormonas. Entonces, al tener más adipocitos, se promueve una respuesta inmune de bajo grado y, y efectivamente, ¿no? Entonces, ahora, tu pregunta es respecto al COVID, pues puede ser, o sea, de eso no he leído mucho. Leí también sobre lo de la hipertensión, ¿no? Que el COVID entra a través de la señalización que tiene la célula en los pulmones, ¿no? Entonces, pero, pero no podría contestar tu pregunta, ¿no? Pero pues sí, suena algo digno de averiguar, ¿no? Ajá. Sí, ok. Akira, en Facebook Live también. Entonces, ¿el sedentarismo aumenta el riesgo de tener problemas al contraer el coronavirus? Seguramente, o sea, tampoco he leído mucho, pero pues sabemos que nuestro sistema inmune, o sea, nuestro estado de salud va a mejorar con nuestra actividad física, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, o sea, este confinamiento, que más bien yo le llamaría sinfinamiento, porque no le vemos fin, pues traten de hacer algunas rutinas en casa, o si tienen patio o jardín, pues háganlas, pero siempre en casa, mínimo lagarto, o sea, como dicen, ¿no? Tu propio cuerpo puede servir de aparato, por así decirlo, unas lagartijas, o siempre y cuando el ejercicio siempre se tiene que hacer con mucho cuidado, mucha precaución de no lesionarse, ¿no? Entonces, uno mismo, también la intuición de uno mismo de su cuerpo, pero también con ayuda profesional, y que ahorita pues, pueden
consultar a varios profesionales por internet. Pero sí, entonces la conclusión sería así, si haces ejercicio estás en mejor forma, la misma respiración, o sea, tu respiración mejora, su oxigenación, entonces vas a estar en mejores condiciones para enfrentar, pues no solamente el coronavirus, sino cualquier infección, ¿no? Uh-huh. Sí, ok. Bueno, dice Carlos Contreras, teniendo en cuenta el margen de error en pruebas, ¿sería conveniente hacer más de una prueba o solo me haría entrar en desconfianza? No, pues muy buena observación, Carlos. O sea, siempre el problema de minería de datos o de análisis de información, o sea, si tienen una fuente de información, pues ya dices lo que tengas ahí. Si tienen dos fuentes de información, ¿cómo le hago para ser compatibles? Es todo un reto, ¿no? Entonces, siempre que tenemos más información, pues es mejor, tenemos más información del proceso, ¿no? Entonces, por supuesto que sería muy bueno realizar pruebas con diferentes kits. No sé, o sea, yo no me he metido a esa parte, no conozco qué tipo de kits están usando, qué pruebas o de qué país provengan, y sobre todo, bueno, la especificidad, la sensibilidad que tengan. Pero por supuesto que sí, o sea, porque como dijimos que es dependiente tanto de la prevalencia como de las condiciones del país o del laboratorio, del lugar in situ que se está aplicando, pues entonces a lo mejor una prueba que el laboratorio reporta mejores valores de sensibilidad, a lo mejor en campo no, y es la otra. Entonces, yo creo que siempre hay que tener alternativas, ¿no? Es como las convocatorias del gobierno, ¿no? O sea, siempre piden cotizaciones, ¿no? 5, 3 cotizaciones. Entonces, aquí yo creo que sí sería bueno tener variabilidad, ¿no? Ok. Se nos está terminando el tiempo. Última pregunta. Y otra vez Akira. Y dice, sí es cierto que algunas fuertes no fueron por coronavirus, pero aún así son tomadas en cuenta como tal. ¿Podría considerarse esto como se hacía antes con las mediciones para la diabetes y la neumonía? Pues sí, aquí desafortunadamente pues tenemos que trabajar con los datos que nos están dando ellos, ¿no? A menos que hagamos una investigación y veamos cómo mejorar esos datos, ¿no? Entonces, si se han registrado muertes por coronavirus y no lo es, pues no tenemos esa evidencia, no lo sabemos, ¿no? Pero, pero definitivamente, no digo por una intencionado, ¿no? Pero ya vimos que las mismas pruebas fallan. Entonces, bueno, no es que fallen, sino las pruebas tienen un nivel de error. Entonces, definitivamente es muy probable que así suceda, ¿no? O incluso alguien que haya, o sea, tanto el caso negativo como positivo. Entonces, sí, se puede hacer una analogía si se refiere al ejercicio que hicimos de la diabetes y el coronavirus, ¿no? Sí, yo creo que sí estaba haciendo esa referencia de la Sí. neumonía. Sí, porque también, ¿qué te da? Es que es eso, o sea, te enfermaste de coronavirus, pero tenías muchas comorbilidades, entonces, bueno, tienes razón, o sea, falleciste de coronavirus, pero pues a lo mejor no fue la causa origen del fallecimiento, sino son otras previas, ¿no? Si a eso te refieres, totalmente de acuerdo, sí. Sí, Israel, gracias. Bueno, pues, doctor Miguel, pues muchas gracias por su participación. Cedemos los micrófonos al profesor Alejandro Cruz, subdirector académico del Tecnológico de Iztapalapa 3. Buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión agradecemos la participación entusiasta del investigador Miguel Munguía Romero con el tema más que nada interesante, la pandemia del COVID-19 a través del espejo de la informática. Es un tema muy oportuno en esta emergencia médica que padecemos aquí en México. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Llegamos al final de nuestra primera temporada de webinars. Esto es en atención a lo que nuestro director general y bajo el liderazgo del licenciado José Nino Hernández nos instruyeron para que fomentemos estas nuevas formas de aprendizaje. Como nos dimos cuenta los que hemos participado, aquellos desde sus casas, desde sus teléfonos móviles, desde sus computadoras, atravesamos e incursionamos desde un avatar de pensamiento, la tecnología de interculturalidad,
llegamos a una mecánica de suelos, la cuestión ya más técnica en cuanto a la influencia de la ingeniería civil en la recuperación económica. Y pasamos también con un festival de 2 días de software libre hasta llegar a nuestra ponencia que acabamos de disfrutar. Tuvimos una serie de ponentes bastante destacados y pues ya por último quiero agradecer a todos estos ponentes, a la comunidad tecnológica, a todos los académicos, estudiantes y todo el público que nos estuvo siguiendo y escuchando. De manera particular, también quiero agradecer al equipo de trabajo del Tecnológico de Iztapalapa 3, ya que sin ellos no hubiera sido posible que se hubiera realizado este webinar. Entonces, no me queda más que, maestro Miguel Munguía, agradecer su participación y comentarles a todo el público que continuamos trabajando. Esperen más noticias del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3, porque aquí termina la primera temporada, pero continuamos trabajando. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también. Gracias. Tengan buena tarde. Buena tarde. Hasta luego. Quédense en Hasta casa. Ajá. No sé cómo desconectarme. Todavía aparece por ahí.